Arruiné a la mujer que me amaba, y solo entendí que la amaba cuando la vi feliz sin mí. Nunca me consideré una mala persona. Si me hubieran preguntado hace un año, habría dicho que era un hombre normal, trabajador, responsable, quizá un poco orgulloso, sí, pero no cruel, no abusivo, no ese tipo de hombre del que se advierte a las hijas. Y sin embargo, si soy honesto, la forma en que traté a Elara no fue accidental. Fue gradual. Y fue mía. Cuando empezamos a salir, ella era segura. No arrogante, pero firme. Tenía opiniones claras, amigos cercanos, una risa fácil. Era el tipo de mujer que no necesitaba aprobación constante. Eso fue lo que me atrajo. Al principio todo era sencillo. Salidas espontáneas. Conversaciones largas. Planes a futuro. Me decía que conmigo se sentía tranquila. Yo decía que con ella podía ser yo mismo. El problema es que siempre he necesitado algo más que tranquilidad. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes no me molestaban. Su sensibilidad cuando discutíamos. Su manera de querer hablarlo todo. Yo no soy así. Yo prefiero cerrar temas rápido. Ella necesitaba procesar. Y ahí empezó la fricción. No fue un cambio brusco. No empecé gritándole ni insultándola. Fue más sutil. Cuando algo me incomodaba, lo minimizaba. Estás exagerando. Eso no fue lo que dije. Siempre haces drama por nada. Al principio lo decía casi sin pensar. Era más fácil que aceptar que yo había sido descuidado. Más fácil que admitir que estaba perdiendo interés. Ella empezó a disculparse por cosas que antes defendía. Eso me daba una sensación extraña de control que no reconocí en ese momento como peligrosa. Si discutíamos y ella lloraba, yo me alejaba. Le decía que no podía hablar cuando estaba así. Cuando intentaba retomar la conversación más tarde, yo ya estaba frío, totalmente cerrado. Mira cómo reaccionas, por eso no puedo contarte todo, le decía. Esa frase la usé más veces de las que puedo contar. Con el tiempo dejó de confrontarme. Dejó de insistir. Empezó a dudar de sí misma. Recuerdo una noche específica. Ella me preguntó si estaba distante. Si había algo que no le estuviera contando. Yo ya estaba hablando con otra mujer en ese momento. No era nada profundo. Solo mensajes. Coqueteo. Una sensación de novedad que me hacía sentir vivo. No pensaba dejar a Elara. Solo necesitaba sentir que podía gustarle a alguien más. Cuando me preguntó si había alguien, la miré directamente y dije, no todo gira alrededor de tus inseguridades. Vi como algo en su rostro cambió. No me gritó. No me acusó. Se quedó callada. En ese instante podría haber elegido la honestidad. Decir que estaba confundido. Que necesitaba espacio. Que algo en mí estaba buscando validación afuera. Elegí otra cosa. Elegí hacerla dudar nuevo. Con el paso de los meses empezó a apagarse. Salía menos con amigas. Dormía mal. Perdió peso. Yo lo atribuía a su tendencia a dramatizar. Si yo llegaba tarde y preguntaba, respondía con evasivas. Si insistía, yo explotaba. ¿Vas a empezar otra vez? Estoy cansado de tener que justificar todo. Ella terminó pidiéndome perdón por desconfiar. Yo sabía que estaba cruzando límites. Pero como no levantaba la voz ni la insultaba directamente, me convencí de que no era tan grave. No la golpeaba. No la engañaba abiertamente. Solo la hacía sentir insuficiente. Y eso, en mi mente, no era abuso. Era carácter. La otra mujer empezó a ocupar más espacio. No porque la amara, sino porque no me exigía explicaciones. Era ligera. Sin conflictos. Sin conversaciones profundas. Elara, en cambio, cada vez parecía más frágil. Y en lugar de preguntarme por qué, empecé a sentirme superior. Pensaba que yo era el estable, el racional, el fuerte, hasta el día en que dejó de llorar. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. No me gritó cuando descubrió los mensajes. No lanzó el teléfono. No me insultó. Solo me miró y dijo, no estoy loca. Esa frase me dejó sin respuesta. Porque en el fondo sabía que durante meses la hice sentir exactamente eso. Aún así, intenté mantener el control. No es lo que crees. Solo fue algo superficial. Estás tirando todo por un error. Yo estaba convencido de que, como siempre, terminaría perdonándome.
No entendí que esta vez no estaba discutiendo para que yo cambiara. Estaba decidiendo irse. Y cuando finalmente lo hizo, pensé que volvería. Lo que no sabía es que la persona que se fue ya no era la mujer insegura que yo había moldeado. Era alguien que había dejado de necesitar mi versión de la verdad. Y eso fue lo que realmente me asustó. Actualización 1. Cuando el Lara se fue no hubo gritos. No hizo maletas dramáticas. No rompió nada. No me insultó. Simplemente empezó a guardar sus cosas con una calma que me resultaba irritante. ¿Vas a tirar todo por esto? Le pregunté. No levantó la voz. No lo estoy tirando por esto, respondió. Lo estoy dejando porque ya no sé quién soy contigo. Esa frase no la entendí en ese momento. Yo seguía convencido de que estaba exagerando. De que necesitaba espacio. De que, como otras veces, iba a enfriarse y luego volveríamos a hablar. Intenté minimizar lo ocurrido. Fue algo superficial. Ni siquiera significa nada. Ella me miró como si estuviera viendo a alguien nuevo. Para ti nada significa nada, dijo. Y se fue. Las primeras 48 horas me sentí incómodo, pero no devastado. Pensé que era cuestión de orgullo. Que necesitaba tiempo para calmarse. Incluso le escribí un mensaje neutral. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. No respondió. Al tercer día la llamé. No contestó. Al quinto, intenté aparecer en su trabajo. No me dejaron pasar. Al séptimo, su padre me llamó. No gritó. No amenazó con violencia. Su voz fue firme, calculada. Si mi hija decide hablar contigo, será decisión de ella. Si vuelves a acercarte sin que ella quiera, tomaré medidas. Medidas. No era un padre emocional. Era un hombre que ya había visto suficiente. Colgué molesto. Pensé que estaban exagerando. Que estaban convirtiendo un error en un escándalo innecesario. Mientras tanto, yo seguía hablando con la otra mujer. Y aquí es donde empieza mi verdadera confesión. No terminé esa relación inmediatamente. Porque, en el fondo, aún creía que el Lara iba a volver. Pensaba que podía mantener la otra opción activa mientras arreglábamos lo nuestro. No por maldad consciente, sino porque estaba acostumbrado a no enfrentar pérdidas reales. Cuando la otra mujer preguntó si ahora éramos algo más serio, respondí con evasivas. Estoy resolviendo cosas. Esa frase la había escuchado antes. Yo me había convertido en el hombre que siempre criticaba. Pasaron 2 semanas. Luego 3. El Lara no escribió. No llamó. No publicó indirectas. No hizo escenas. Simplemente desapareció de mi vida con una dignidad que me descolocó. La primera vez que sentí miedo real fue cuando un amigo en común me dijo algo casual. La vi más tranquila. Tranquila. No devastada. No llorando. No hundida. Tranquila. Ahí empezó a romperse mi narrativa. Intenté llamarla otra vez. Esta vez sí contestó. ¿Qué quieres? Preguntó, sin hostilidad. No supe responder. No podía decirte extraño porque todavía hablaba con alguien más. No podía decir terminé todo porque aún no lo había hecho. Entonces dije lo único que sabía decir. Podemos arreglar esto. Hubo un silencio largo. No quiero arreglar algo que casi acaba conmigo, respondió. Y colgó. Esa noche terminé con la otra mujer. No porque la amara menos, sino porque por primera vez entendí que había perdido algo que sí me importaba. Pero cuando intenté decírselo a Elara días después, ella ya no estaba esperando mis pruebas. Y esa fue la primera vez que sentí algo que no había sentido en años. Descontrol y duro. Porque esta vez no podía hacerla dudar. No podía hacerla llorar. No podía hacerla regresar. Y mientras más claro se volvía el daño que le había hecho, más desesperado me volvía por acercarme. Pero ya no era cuestión de convencerla. Era cuestión de que ella ya no me necesitaba. Y yo apenas estaba entendiendo cuánto la necesitaba yo. Actualización 2. Las primeras semanas después de terminar con la otra mujer fueron extrañas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Que al cortar definitivamente ese vínculo, todo volvería a su lugar. Que el Lara vería mi esfuerzo. Que entendería que ahora sí estaba eligiéndola. Le escribí un mensaje directo. He terminado todo. No hay nadie más. Quiero arreglar las cosas. No respondió. Al principio lo interpreté como orgullo. Después como cautela. Me dije que necesitaba tiempo para confiar de nuevo.
Pero los días se convirtieron en semanas. Empecé a tener una sensación incómoda cada vez que despertaba. Antes, cuando ella estaba insegura, yo controlaba el ritmo. Ahora el ritmo lo marcaba el silencio. Intenté enviarle mensajes más vulnerables. No entendí lo que te estaba haciendo. Sé que te lastimé. Estoy dispuesto a cambiar. Nada. No me bloqueó. No me insultó. No me dio un discurso final. Simplemente no me dio acceso y eso fue peor que cualquier respuesta. Y fue en ese espacio vacío donde comencé a ver con claridad cosas que antes me negaba a mirar. Recordé las noches en que la veía llorar y me decía que estaba exagerando. Recordé las veces que dudó de su memoria porque yo la corregía con seguridad. Recordé cómo se disculpaba por cosas que yo había provocado. Por primera vez me pregunté algo que nunca me había preguntado mientras estábamos juntos. ¿Y si realmente la rompí? Un amigo me dijo que la había visto saliendo de terapia. Eso me golpeó más que cualquier insulto. Yo siempre había pensado que era demasiado sensible. Que sus emociones eran excesivas. Nunca consideré que tal vez estaba reaccionando a un entorno constante de duda. Intenté hablar con su padre otra vez. No para confrontarlo, sino para preguntar si estaba bien. La respuesta fue seca. Mi hija está aprendiendo a reconocerse otra vez. No interfieras. Aprendiendo a reconocerse. Esa frase me persiguió durante días. Porque si ella estaba mejorando, significaba que yo había contribuido a su malestar. Comencé a dormir mal. No por culpa romántica, sino por algo más incómodo, responsabilidad. Siempre creí que buscaba a otras mujeres porque Lara no me llenaba completamente. Esa era mi narrativa cómoda. Pero en soledad empecé a ver otra cosa. Yo buscaba validación constante. Cuando la estabilidad se volvía rutina, necesitaba probar que aún podía gustar, atraer, provocar deseo. No era falta de amor. Era falta de madurez. El problema es que ella pagó el precio. Pasaron casi 6 meses desde que se fue. 6 meses en los que prometí cambiar. Leí. Fui a terapia también. Intenté entender por qué convertía conversaciones en ataques y críticas en armas. Me dije que cuando pasara suficiente tiempo, volvería a hablar con ella. Que no podía rendirme. Que el amor verdadero lucha hasta el final. Hasta que un sábado por la tarde la vi. No estaba buscándola. Fue casual. Ella estaba en una cafetería al aire libre, sentada frente a alguien. No estaban besándose. No había dramatismo. Solo estaban hablando. Y ella estaba riendo. No era la risa nerviosa que usaba cuando intentaba evitar conflictos. No era la sonrisa frágil que le conocí al final. Era ligera. Libre. Algo en mi pecho se cerró de golpe. Durante meses me convencí de que solo necesitaba tiempo para demostrarle que podía ser mejor. Pero verla con otra persona no fue celos. Fue comprensión. Yo siempre pensé que nuestro vínculo era profundo, que lo nuestro era irreemplazable. Pero lo que ella necesitaba no era intensidad. Era seguridad. Y yo nunca se la di. Intenté acercarme ese día. Di 2 pasos hacia la mesa, pero me detuve. Porque por primera vez entendí algo que nunca había entendido mientras estábamos juntos. Si realmente la amaba, no podía volver a desestabilizarla solo para aliviar mi culpa. Me fui sin que me viera. Esa noche no intenté escribirle. No porque no quisiera, sino porque entendí que el arrepentimiento no borra el daño. Y que a veces el verdadero castigo no es perder a alguien. Es saber que la versión de ti que ella necesitaba, apareció demasiado tarde. Actualización 3. Después de verla en esa cafetería no intenté acercarme más. No porque me faltaran ganas, sino porque, por primera vez, entendí que mi necesidad de hablarle no era por ella. Era por mí. Quería aliviar mi culpa. Quería explicarme. Quería decirle que ahora sí entendía. Que ahora sí estaba dispuesto a escucharla sin minimizarla. Que ahora sí sabía que mis frases aparentemente inofensivas habían sido cuchillas pequeñas, repetidas, constantes. Pero ese ahora sí llegaba tarde. Empecé a ir a terapia con la intención de mejorar, pero también con la esperanza secreta de poder demostrarle algún día que había cambiado. Me tomó varias sesiones aceptar algo incómodo. Cambiar para recuperarla no es cambiar, es negociar. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó en silencio. Si ella nunca vuelve, ¿igual quiere ser distinto? Esa fue la primera vez que mi proceso dejó de girar alrededor de Lara. Durante meses había pensado que mi error fue engañarla.
Pero no fue solo eso. Mi error fue erosionarla lentamente y convencerme de que no era grave porque no había gritos ni golpes. Le quité seguridad. Le quité confianza en su percepción. Le quité tranquilidad. Y lo hice sin sentirme villano. Eso es lo que más me avergüenza. Una tarde, meses después de aquella cafetería, me llegó una notificación indirecta. Un amigo en común publicó una foto grupal en un evento. Ella estaba ahí. Él también. No estaban abrazados. No había gestos románticos evidentes. Pero estaban cómodos. Y esa comodidad decía más que cualquier demostración pública. Me quedé mirando la imagen más tiempo del que quiero admitir. Siempre pensé que si la veía con alguien más me llenaría de rabia. No fue rabia. Fue claridad. Entendí que lo que me destrozaba no era perderla. Era saber que ella estaba bien sin mí. Porque durante nuestra relación me convencí de que me necesitaba. De que yo era el fuerte, el racional, el estable. Pensé que, sin mí, se desmoronaría. Pero no se desmoronó. Volvió a surgir, más hermosa que antes. Y yo fui el punto de partida de esa reconstrucción. Intenté escribirle una última vez. No para pedirle volver. Solo para pedirle perdón sin condiciones. Escribí el mensaje varias veces. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Solo quiero que sepas que veo el daño que te hice. No lo envié. Porque entendí que el perdón no es algo que se solicita para aliviar conciencia. Es algo que se concede si la otra persona lo desea. Y ella no me debía nada. Hoy no estoy en otra relación. No porque esté esperando que vuelva. Sino porque estoy intentando romper el patrón que me llevó a sabotear algo que sí era real. Pensé que buscaba a otras mujeres porque lo nuestro era superficial. La verdad fue otra. Buscaba validación porque no sabía mantener estabilidad sin aburrirme. Confundí calma con falta de pasión. Confundí seguridad con rutina. Y cuando la rutina no me hizo sentir especial, busqué adrenalina. Ella no era insuficiente. Yo era inmaduro. Lo más duro no fue verla con alguien más. Fue entender que, cuando estaba conmigo, dudaba de sí misma. Y cuando se fue, volvió a sonreír. A veces el castigo no es perder a alguien. Es saber que la persona que más te amó necesitó alejarse para sobrevivir. Y que cuando finalmente entendiste cuánto valía, ya estaba construyendo algo donde tú no eras necesario. Epílogo. Han pasado casi 10 meses desde la última vez que intenté acercarme. No la he vuelto a ver en persona. No he buscado excusas para coincidir. He respetado la distancia que antes me parecía exagerada. A veces me sorprende algo sencillo, ya no tengo ganas de justificarme. Antes, incluso en terapia, intentaba explicar mis acciones. Hablar de estrés, de miedo al compromiso profundo, de necesidad de validación, de inseguridad masculina que nunca supe nombrar. Ahora ya no intento suavizarlo. La herí. Y durante mucho tiempo me convencí de que no era para tanto porque no había gritos constantes ni violencia física. Pero la manipulación silenciosa también deja marcas. Hace poco, un conocido mencionó algo sin saber lo que significaba para mí. Se la ve distinta, dijo. Mucho más segura. Sonreí. No pregunté nada más. Esa frase fue suficiente. Durante meses me castigó la imagen de ella riendo con otra persona. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente me dolía no era que estuviera con alguien más. Era que estaba bien. Y que esa estabilidad la consiguió lejos de mí. Nunca fui consciente del momento exacto en que dejé de tratarla como compañera y empecé a tratarla como alguien que debía adaptarse a mis estados de ánimo. Cuando dejó de ser nosotros y pasó a ser yo reacciono y tú te ajustas. Siempre pensé que el amor era intenso o no era nada. Ahora entiendo que el amor real es seguro. No te hace dudar de tu memoria. No te obliga a pedir perdón por sentir. No te convierte en alguien más pequeño para que el otro se sienta grande. Si pudiera decirle algo hoy, no sería que quiero volver. Sería que lamento haber sido la razón por la que tuvo que reconstruirse. Pero incluso eso es algo que debo aprender a cargar en silencio. Porque hay errores que no se corrigen con arrepentimiento. Solo se transforman en lecciones que ojalá no repitas. Yo no soy la víctima de esta historia. Fui el hombre que confundió control con fuerza. Y cuando finalmente entendí que la amaba, ella ya había aprendido a amarse más de lo que yo jamás supe hacerlo.